Marco Vázquez, 52 años, uno de los hombres más ricos de España, caminaba por las calles de Madrid con el peso del mundo sobre sus hombros. Habían pasado 3 años desde que su hijo Diego había desaparecido sin dejar rastro, y cada día era una tortura. Mientras cruzaba la Plaza Mayor, una niña sin hogar con el rostro sucio de tierra y los ojos llenos de sabiduría se le acercó corriendo. «Señor», le dijo con una voz que temblaba por la emoción, «he visto a su hijo. Está vivo. Está aquí en Madrid, pero necesita ayuda». Marco sintió que el mundo se detenía. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas frente a esa niña que sabía algo que ningún detective privado, ninguna policía, ninguno de sus infinitos recursos había logrado descubrir. Lo que no sabía era que esa niña no solo conocía el secreto de su hijo, sino que también era la única persona que podía salvarlo, y salvarlo también a él. Madrid, una tarde de diciembre fría y húmeda. Las piedras antiguas de la Plaza Mayor reflejaban la luz dorada del atardecer, mientras los turistas se apresuraban entre los puestos navideños, buscando refugio del viento helado que soplaba desde la casa de campo. Pero Marco Vázquez, empresario millonario del sector inmobiliario, no veía nada de esa belleza. Sus ojos oscuros estaban vacíos, fijos en un punto indefinido frente a él. 3 años. 3 largos años desde que Diego, su hijo de 25 años, había desaparecido en la nada después de una pelea violenta. «No quiero tener nada más que ver contigo y tu dinero sucio», habían sido las últimas palabras de Diego antes de dar un portazo y desaparecer de su vida. Marco había movido cielo y tierra para encontrarlo. Detectives privados, policía, incluso hackers informáticos. Nada. Como si Diego se hubiera evaporado. Marco se detuvo frente a la estatua de Felipe III, el mismo lugar donde llevaba a Diego de niño a dar monedas a los artistas callejeros. «Papá, algún día cambiará el mundo», decía siempre Diego con esos ojos brillantes llenos de sueños. Marco sonrió amargamente al recordarlo. Ahora el único deseo que tenía era volver a abrazar a su hijo, aunque fuera solo para pedirle perdón. Fue en ese momento que oyó unos pasos ligeros y apresurados acercándose. Se dio la vuelta y vio a una niña de unos 10 años que corría hacia él. Su ropa estaba sucia y remendada, el cabello castaño despeinado, el rostro marcado por la vida en la calle. Pero eran sus ojos los que impactaban, grandes, marrones, llenos de una sabiduría que no debería pertenecer a una niña. «Señor», dijo la niña deteniéndose frente a él, la respiración agitada por la carrera. «Usted es Marco Vázquez, ¿verdad?» Marco la miró sorprendido. ¿Cómo conocía esa niña su nombre? «Sí, soy yo. ¿Cómo sabes?» «He visto a su hijo», lo interrumpió la niña con una voz que temblaba de urgencia. «Diego, está vivo, está aquí en Madrid». Marco sintió que la sangre se le helaba en las venas. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Los ruidos de la plaza se desvanecieron, dejando solo el sonido de su corazón latiendo descontroladamente. «¿Qué has dicho?», susurró, la voz quebrada por la emoción. «Su hijo Diego. Lo he visto. Está vivo, pero está muy mal. Necesita ayuda». Las piernas de Marco cedieron. Se encontró de rodillas sobre la piedra fría de la Plaza Mayor, frente a esa niña que parecía saber lo imposible. Las lágrimas que había contenido durante 3 años comenzaron a caer sin control. «¿Dónde lo has visto?», logró decir. La niña se acercó y, con un gesto de ternura infinita, le puso una manita sucia en el hombro. «Me llamo Sofía, y sé dónde encontrarlo. Pero antes debes saber algo importante. Su hijo no es el que era antes. La calle lo ha cambiado. Y no sé si usted está preparado para lo que va a ver». Marco alzó la mirada hacia esos ojos sabios. «No me importa cómo esté, es mi hijo, lo llevaré a casa». Sofía negó con la cabeza lentamente. «No es tan simple, señor. Diego no quiere volver a casa, odia todo lo que usted representa, pero tal vez si usted cambia, si entiende realmente por qué se fue,
Entonces, dime dónde está, dijo Marco con voz firme poniéndose de pie. Te lo ruego. Sofía lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando su alma. Sígueme. Pero prepárese. Lo que va a ver le romperá el corazón, y lo que tendrá que hacer para salvarlo le cambiará la vida para siempre. Sofía guió a Marco por las calles de Madrid que él nunca había visto. No el Madrid de los monumentos y las boutiques de lujo, sino el que se escondía bajo los puentes, en los rincones oscuros, en los pasos subterráneos donde vivía quien la sociedad había olvidado. ¿Cómo sabes todas estas cosas sobre mi hijo?, preguntó Marco mientras caminaban junto al Manzanares. Porque él es mi ángel de la guarda, respondió Sofía simplemente. Cuando llegué aquí a Madrid, no tenía nada. Mi madre había muerto y no tenía dónde ir. Diego me encontró llorando bajo el puente de Segovia. Me dio de comer, me protegió, me enseñó a leer y a escribir. Marco se detuvo en seco. ¿Diego te enseñó a leer? Sí. Siempre dice que la educación es lo único que nadie te puede quitar. Me da clases cada noche, bajo el puente, matemáticas, historia, lengua. Dice que algún día iré a la universidad. Marco sintió que el pecho se le apretaba. Ese era el hijo que recordaba, generoso, educador nato, siempre dispuesto a ayudar a otros. ¿Pero por qué vivía en la calle? Sofía, ¿por qué Diego no quiere volver a casa? La niña se detuvo y lo miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. Porque dice que usted construyó su riqueza sobre la desesperación de otros. Que los edificios que construye su empresa echan a los pobres. Que usted nunca miró realmente el sufrimiento que causaba. Marco se quedó en silencio. Las palabras de Sofía hacían eco de las de la última pelea con Diego. Y luego, continuó Sofía, estuvo esa familia. ¿Qué familia? La que murió en el incendio. Diego dice que si usted no hubiera construido esos edificios baratos con materiales de mala calidad, esa familia seguiría viva. Marco sintió que el mundo se le caía encima. El incendio. Había pasado 6 meses antes de la desaparición de Diego. Una familia de 5 personas había muerto en uno de sus edificios populares porque los materiales ignífugos habían resultado defectuosos. Marco había pagado las indemnizaciones, pero para Diego no había sido suficiente. Por eso se fue, susurró. Por eso decidió vivir con nosotros. Dice que mientras existan niños que duermen en la calle mientras él vivía en un chalet, no puede estar tranquilo. Llegaron bajo un puente del Manzanares. En la oscuridad, Marco vio siluetas envueltas en mantas, un pequeño campamento improvisado con algunas tiendas de campaña. «Está aquí», susurró Sofía. «Pero señor Marco, tal vez sea mejor que volvamos mañana. Esta noche no está bien». «¿Qué quieres decir?» Sofía bajó la mirada. «Diego está enfermo. Tiene fiebre desde hace 3 días y no quiere ir al hospital. Dice que los hospitales son para quien puede permitírselos». Marco sintió la rabia crecer. Su hijo se estaba muriendo de orgullo, rechazando la atención médica porque odiaba todo lo que el dinero representaba. «Llévame con él, ahora». Sofía asintió y lo guió entre las tiendas. Al fondo, bajo una manta rota, Marco vio una figura que le rompió el corazón. Diego era irreconocible. El joven brillante y robusto que Marco recordaba se había convertido en un esqueleto. El cabello largo y sucio, la barba descuidada, las mejillas hundidas por la desnutrición. Pero eran los ojos los que más dolían, apagados, sin esa luz que siempre los había caracterizado. «¡Diego!», susurró Marco arrodillándose junto a su hijo. Diego abrió los ojos con dificultad. Cuando vio a su padre, su expresión se endureció. «Vete», dijo con voz ronca. «No te quiero aquí». «Hijo, te estás muriendo. Deja que te lleve al hospital. Ya no soy tu hijo, y no quiero tu ayuda». Marco sintió las lágrimas caer. «Diego, te lo ruego. Sea lo que sea que pienses de mí, cualquier error que haya cometido, no importa. Eres todo lo que tengo». «¿Todo lo que tienes?».
Diego rió amargamente. Tienes millones, papá. Tienes edificios, yates, coches de lujo. Yo no soy nada comparado con eso. Te equivocas. Sin ti, todo ese dinero no significa nada. Diego tosió violentamente. Marco vio manchas de sangre en la manta. Escúchame, dijo Diego con un hilo de voz. ¿Ves a estos niños a tu alrededor? Sofía, Manuel, la pequeña Ana. Son más familia para mí de lo que tú fuiste jamás. Ellos no me juzgan por mis errores, no me piden que sea perfecto. Yo nunca te... Siempre me presionaste para ser el hijo perfecto del gran Marco Vázquez. Nunca viste quién era realmente. Sofía se acercó. Señor Diego, tal vez su padre ha cambiado. Tal vez ahora entiende. Diego la miró con ternura. Eres demasiado buena, pequeña Sofía, pero algunas cosas no se pueden arreglar. Marco tomó una decisión desesperada. Entonces, arréglame tú. ¿Qué? Si el problema soy yo, si el problema es todo lo que represento, entonces cámbiame, enséñame. Muéstrame qué debo hacer para ser digno de ser tu padre. Diego lo miró asombrado. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Me quedo aquí. Vivo con vosotros. Aprendo lo que tú has aprendido. Y cuando hayas visto que he cambiado de verdad, entonces tal vez puedas perdonarme. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el ruido del tráfico sobre el puente. ¿Y tu empresa?, preguntó Diego. Se encargarán mis socios. Tú eres más importante. Sofía miraba la escena con los ojos húmedos. Señor Diego, tal vez debería darle una oportunidad, y también debería ir al hospital. Diego la miró, luego miró a su padre. Por primera vez en 3 años, Marco vio un destello de la dulzura que siempre había caracterizado a su hijo. Si te quedas aquí, si vives realmente como nosotros, sin privilegios, sin atajos, entonces tal vez vaya al hospital. Marco asintió sin dudarlo. Hecho. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera prueba apenas iba a comenzar. Las primeras noches bajo el puente fueron un infierno para Marco. El frío, la humedad, los ruidos de la ciudad que nunca se detenían, el olor del río y la basura. Pero nada de todo esto se comparaba al dolor de ver a su hijo sufrir. Diego había aceptado ir al hospital, pero solo al público, haciendo cola como todos los demás. Marco tuvo que morderse la lengua 1000 veces para no llamar a sus contactos y acelerar los procedimientos. No lo entiende, ¿verdad?, dijo Sofía mientras esperaban en urgencias. Para nosotros es normal esperar horas. Usted está acostumbrado a tenerlo todo inmediatamente. Marco la miró. Esa niña de 10 años tenía una sabiduría que lo asustaba. ¿Cómo puede ser tan madura? Cuando vives en la calle, creces rápido, o mueres. Estas palabras golpearon a Marco como una bofetada. Mientras esperaban, vio familias desesperadas, ancianos abandonados, niños enfermos cuyas madres no podían permitirse atención privada. Por primera vez en su vida, Marco vio realmente la pobreza, no como estadística, no como problema social abstracto, sino como sufrimiento humano concreto. Sofía, dijo de repente, la familia que murió en el incendio. ¿Tenían niños? Sofía asintió tristemente. 2 niños pequeños. Por eso Diego se sintió tan culpable. Dice que si hubiera estado más atento a los materiales que usaba su padre, esos niños seguirían vivos. Marco sintió el peso de esa responsabilidad aplastándolo. Durante años había delegado la supervisión de materiales, interesándose solo en los beneficios. Nunca había pensado que detrás de cada decisión económica había vidas humanas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cuando Diego salió del hospital con un diagnóstico de neumonía y una terapia con antibióticos, Marco ya había tomado una decisión. Quiero conocer a las familias, dijo esa noche bajo el puente. ¿Qué familias?, preguntó Diego, aún débil pero con más color en la cara. Todas. Las que viven en mis edificios, las que fueron desahuciadas,
las que no pueden permitirse casas decentes. Quiero conocer los nombres, las historias, las caras de cada persona que mi empresa ha tocado. Diego lo miró incrédulo. Llevaría meses. Entonces usaremos meses. Tengo todo el tiempo del mundo. Sofía sonrió. Señor Marco, creo que está empezando a no darla a entender. Y así comenzó la verdadera educación de Marco Vázquez. Durante el día, acompañado por Sofía y Diego, cuando estaba lo suficientemente bien, visitaba las viviendas sociales que había construido, hablaba con los inquilinos, veía los problemas estructurales que había ignorado, escuchaba las historias de familias obligadas a vivir en condiciones inhumanas, porque él había elegido los materiales más baratos. «Señor Vázquez», le dijo una vez una madre soltera con 3 hijos, ¿usted ha vivido alguna vez en un piso donde en invierno se hiela y en verano se ahoga? ¿Donde la humedad lo estropea todo y los niños se enferman continuamente? Marco no sabía qué responder. Nunca había vivido nada parecido. Por la noche volvía bajo el puente. Se dormía sobre un cartón como todos los demás, y trataba de procesar todo lo que había visto. Lentamente, muy lentamente, comenzó a cambiar. Después de 2 meses de vida en la calle, Marco era irreconocible. Había perdido peso. Su ropa elegante había sido sustituida por ropa de segunda mano. Sus manos perfectamente cuidadas ahora estaban sucias y callosas, pero el cambio más grande estaba en sus ojos. Ahora veían de verdad. «Papá», dijo Diego una noche, «has hecho algo que no esperaba». «¿Qué?» «Has mantenido tu palabra. Realmente has cambiado». Marco miró a Sofía, que dormía acurrucada entre ellos dos, como había hecho cada noche desde que se conocieron. Esa niña se había convertido en el puente entre él y su hijo, pero también en su conciencia. «Diego, tengo que decirte algo». «Dime». «He contactado con mis abogados. Estoy transformando la empresa. Todos los edificios con problemas estructurales serán reformados a mis expensas. Estoy creando una fundación para construir viviendas sociales de calidad. Y estoy destinando el 70% de mi patrimonio personal a proyectos sociales». Diego lo miró asombrado. «¿De verdad?» «De verdad. Pero no lo he hecho por ti. Lo he hecho porque era lo correcto». Diego sonrió por primera vez en 3 años. «Este es el padre que esperaba tener. Y yo tengo el hijo que merecía tener siempre. Siento haber tardado tanto en entenderlo». Sofía se despertó y los vio hablando. «¿Por fin?», dijo con una sonrisa. Ya era hora. Marco la tomó en brazos. «Sofía, tú me devolviste a mi hijo. ¿Cómo puedo agradecértelo?» «Adoptándome», dijo ella simplemente. «No tengo familia, y vosotros 2 sois mi familia ahora». Marco y Diego se miraron. La respuesta fue inmediata. «Bienvenida a la familia Vázquez», dijeron al unísono. Pero Sofía tenía una última sorpresa. «Señor Marco, hay algo que no le he dicho». «¿Qué?» «Yo no soy una niña de la calle cualquiera. Mis padres murieron en el incendio de su edificio. Yo soy la única superviviente». El silencio fue ensordecedor. Marco sintió el mundo derrumbarse otra vez. «Sofía, ¿por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía que entender si usted había cambiado realmente. Tenía que ver si merecía saberlo. ¿Y ahora?» Sofía lo miró con esos ojos sabios. «Ahora sé que mis padres estarían orgullosos del hombre en que se ha convertido, y sé que me amará como la hija que nunca tuvo». Marco la abrazó llorando, mientras Diego los miraba con orgullo. «Somos una familia extraña», dijo Diego riendo entre lágrimas. «Somos una familia perfecta», corrigió Sofía. 1 año después, el chalet de Marco en La Moraleja se había convertido en mucho más que una casa de lujo. Se había convertido en un centro de acogida para familias en dificultades, donde Sofía estudiaba y Diego coordinaba los proyectos de la fundación. «Papá», dijo Sofía una noche mientras cenaban juntos, «hoy quiero decirte una cosa». «Dime, pequeña». «Gracias por haber transformado el dolor en amor».
Mis padres estarían orgullosos. Marco miró a sus dos hijos, uno biológico, una adoptada del corazón, y sintió una felicidad que nunca había experimentado ni siquiera con todos sus millones. ¿Sabéis qué he aprendido?, dijo Marco. ¿Qué?, preguntaron Sofía y Diego juntos. Que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en cuántas vidas consigues tocar positivamente. Sofía lo abrazó. Papá Marco, me alegro de que el destino nos hiciera encontrarnos. Diego sonrió. Por la familia más extraña y perfecta de Madrid. Marco pensó en aquel día en la Plaza Mayor, cuando una niña sin hogar le había cambiado la vida con 6 simples palabras. He visto a su hijo. Está vivo. Ahora sabía que esa frase significaba que los 3 estaban finalmente vivos de verdad. Sofía había salvado a Marco mostrándole dónde estaba su hijo, pero en realidad había salvado a los 3. Había reunido a un padre y un hijo, había encontrado una familia y había demostrado que el perdón es el regalo más precioso que se puede hacer. Y todo había comenzado con 6 palabras pronunciadas por una niña valiente que había creído en la redención. Si esta historia os ha emocionado y os ha hecho creer en el poder transformador del perdón y el amor familiar, dejad un corazoncito aquí abajo. Quiero escuchar vuestras historias. ¿Habéis perdido alguna vez a alguien que amáis por culpa del orgullo? ¿Creéis que nunca es demasiado tarde para cambiar? ¿Habéis descubierto alguna vez que la verdadera familia no es la de sangre, sino la que elegís? Compartid en los comentarios vuestras experiencias sobre segundas oportunidades y familias del corazón, porque cada historia de redención inspira a otros a no rendirse nunca. Suscribíos para más historias que tocan el alma y recordad, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.